10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, la palabra de Dios que la Iglesia nos presenta en este sexto domingo del tiempo ordinario está marcada por la idea de los dos caminos. Esta imagen frecuente en la literatura del Antiguo Testamento y en cierta manera también del Nuevo, nos recuerda que a nuestra libertad siempre se le ofrecen dos posibilidades. La posibilidad de optar por el bien, por la vida, por la felicidad, por Dios, o la posibilidad de optar por el egoísmo, por la desconfianza en el Señor, por los caminos del mundo, por el mal. Y nos enseña la Escritura que estos caminos no dan lo mismo, que realmente hay una gran diferencia, evidentemente, entre optar por el bien y por el mal, pero que muchas veces olvidamos esta diferencia. En la lectura del profeta Jeremías, del 17, del 5 al 8, se nos ofrece justamente la primera idea de los dos caminos, de las dos opciones. Dos caminos, confiar en Dios o confiar solamente en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Maldito el hombre que confía en el hombre. No se trata aquí de una invitación de Dios a desconfiar de todo y de todos y a volvernos, pues digamos así, personas con el corazón amargado porque no confiamos en nadie. La palabra inmediatamente da la explicación. ¿Quién es el hombre que confía en el hombre? Que pone en él su fuerza, es decir, aquel hombre que piensa que su fortaleza le viene de confiar solamente en las soluciones meramente humanas, políticas, por así decir. Muchas veces encontramos en los reyes de Israel esta opción, ¿no? Como por ejemplo en el rey Ahaz, ¿no? Cuando en lugar de confiar en el Señor, confía en las alianzas humanas para que lo puedan librar de los poderes de Siria. Hoy ocurre muchas veces cuando ponemos todo nuestro corazón en ideologías, por ejemplo, ¿no? Es decir, en tal ideología, en tal sistema de pensamiento meramente humano al que le entrego todo mi corazón como si fuera Dios, como si fuera un culto. O en los ídolos humanos, ¿no? En tal cantante, en tal futbolista, en quien pongo pues toda mi fuerza, ¿no? Bueno, aquella persona será como cardo en la estepa, es decir, como una planta llena de espinas que sobrevive, pues digamos así, con muy poca agua, pero que no da ningún fruto, que no puede gozar de los frutos ni de la lluvia. Por el contrario, bendito el hombre que confía en el Señor y pone en él su esperanza. ¿Por qué? Porque este hombre que confía en Dios y no confía solo en soluciones humanas será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces. Un árbol que está junto al río, como además nos recordará el Salmo 1 a continuación, es un árbol que siempre va a estar bien nutrido, que va a poder tener su fuente de vida porque está junto al agua, junto a tierra húmeda. No va a depender su vida del calor, ni siquiera de las sequías, ni siquiera de la lluvia. Está bien plantado, bien seguro. Aquel hombre que confía en el Señor está bien seguro. Lo mismo encontramos en el Salmo responsorial. El Salmo 1, el libro de los Salmos, se abre con esta idea de los dos caminos. Y aquí se trata de aquel que pone, ¿cuáles son los dos caminos? Y en Jeremías los dos caminos son confiar en Dios o en el hombre. En el Salmo los dos caminos tienen un sentido parecido, pero nos habla más el Salmo de los criterios, las ideas que dirigen mi vida. No olvidemos que al final nos regimos por aquellas ideas a las que damos realmente importancia en nuestra cabeza. Las ideas que rigen nuestra vida, los criterios, ¿son los criterios de Dios o son los criterios del mundo, los criterios humanos? El Salmo 1 pues comienza diciendo: dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno. Es feliz, es dichoso, es bienaventurado aquel que no se guía por los criterios del mundo, que no se deja manejar por sus decisiones por cómo piensa la mayoría de los hombres. Hoy en día es muy común esto, ¿no? Todo el mundo piensa esto, todo el mundo tiene esta idea, lo que todo el mundo le parece es esto, pues yo también tengo que pensar así. Entonces, pero ni anda en malos pasos, es decir, no toma decisiones contrarias a la ley de Dios. Y, interesante, ni se burla del bueno.
Aquel que se guía por mundanos criterios finalmente termina burlándose del bueno como un mecanismo de defensa para poder justificarse ante su propia conciencia, sino que ama la ley de Dios. El camino de Dios consiste en aquel que no se guía por los criterios del mundo, sino que se guía por la palabra de Dios, se goza en cumplir sus mandamientos. Ese es un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. La misma idea, ¿no? En cambio, los malvados, los que no se guían por los criterios de Dios, serán como paja barrida por el viento. No tienen peso, no tienen consistencia, son solo apariencia. Pueden aparentar ser realmente importantes o grandes, pero en realidad no lo son. En el Evangelio, una vez más, encontramos la idea de los dos caminos, esta vez con las bienaventuranzas. Recordemos cómo en el Evangelio de Lucas las bienaventuranzas tienen una versión mucho más breve, son solamente 4 y van acompañadas de los ayes, o sea, de la contraparte, ¿no? Bienaventurado, feliz, Macarios, ¿no? Aquel que vive según los mandatos de Dios, pero ay de aquel que no vive así. Es decir, Lucas nos recuerda que las bienaventuranzas no son un consejo interesante pero opcional, que están en el corazón de la decisión moral del hombre. Por eso nos presenta Lucas las bienaventuranzas como dos caminos: o se elige el camino de la bienaventuranza o se elige el camino del huay, es decir, el camino del mal, de la desesperación, de la tristeza. Y en el Evangelio, pues recordemos solo brevemente, las bienaventuranzas de San Lucas ocurren en lo que se conoce como el discurso de la llanura. Allí pues tienen como algo propio las bienaventuranzas, que son mucho más concretas, digamos así, mucho más redactadas de forma mucho más sencilla y mucho más concretas en cuanto a encarnadas en la vida real, digamos así, ¿verdad? Pero además tienen como particularidad que están dirigidas en segunda persona. Mientras que en Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. O sea, nos habla directamente al Señor, sea en la bienaventuranza que en el huay. Bien. Y no cabe duda que el mensaje tal vez más fuerte, ¿no? de las bienaventuranzas aquí es: si en Jeremías era la confianza en Dios o en el hombre, en el Salmo en los criterios de Dios o en los criterios del mundo, en la bienaventuranza, sobre todo en la primera, que en gran manera rige o ayuda a comprender el sentido de las demás, la pregunta está: ¿confío en Dios o en las riquezas? Los dos caminos son confiar en Dios o confiar en las riquezas. Por eso, bienaventurados, felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En este mismo sentido se puede entender los que tienen hambre, porque serán saciados, ¿no? Los que lloran, porque reirán. Es muy importante en el Evangelio de San Lucas, en realidad en todos los Evangelios, pero en San Lucas se resalta de un modo particular, el sentido de la pobreza cristiana. Recordemos cómo ya en Lucas 4:18 Jesús se presenta como aquel que viene a anunciar el Evangelio a los pobres, citando a Isaías. ¿Por qué? Sin duda no porque viene solo a abrir la salvación a un grupo de personas, sino porque los pobres son definidos como aquellos que no están llenos de sí mismos y por lo tanto pueden acoger el Evangelio, que saben que no tienen soluciones meramente humanas, que su confianza no está puesta en lo que poseen, sino en Dios que les puede salvar. Los pobres son los que saben que dependen de Dios para alcanzar el objetivo de su vida. En ese sentido, pues siempre es bueno recordar que la pobreza, tal como la defiende el Evangelio, no se refiere solamente a la ausencia de bienes, sino a una actitud, digamos así, espiritual profunda que nos hace vivir no para las cosas, sino para Dios, que nos hace poner nuestra confianza no en las cosas, sino en Dios. Actitud que sin duda es mucho más difícil vivir cuando estamos llenos de bienes, ¿no? Por eso Jesús insiste en lo que difícil es para el rico entrar en el reino de los cielos. Ahora,
contraparte, ¿no? Si son bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de los cielos, Lucas 6:24, pero ay de ustedes los ricos, porque ya recibieron su consuelo. Es decir, porque ya se han puesto ahora, han trabajado para aquella realidad que solo tiene su recompensa en el ahora y no en la vida que realmente cuenta, en la eternidad. ¿Cuál es el peligro de las riquezas? ¿Por qué realmente Jesús insiste tanto en esto? Sabemos de sobra pues que no se trata de una cuestión ideológica ni mucho menos, sino que hay un verdadero peligro en las riquezas. El primer peligro consiste, como ya en cierto modo lo hemos dicho, en poner nuestro corazón en las riquezas y no en Dios. Este peligro queda patente del mismo Evangelio de Lucas en aquella parábola tan bonita de Lucas 12 del 16 en adelante, de aquel hombre que tenía una cosecha inmensa, ¿no? Y teniendo una cosecha tan grande, se habla a sí mismo, ¿no? Alma mía, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, banquetea, y piensa solamente en sí mismo. Su vida es un monólogo interior narcisista, digamos así, ¿no? Y por eso Dios le dice, pues insensato, esta misma noche se te pedirá cuenta de tu alma. Y este hombre, pues, que vive solamente para lo que tiene, no ha acumulado nada para la eternidad, no ha acumulado nada para lo que tiene que ver ante Dios. Por eso la conclusión de este pasaje es, así le ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. El segundo peligro de las riquezas consiste en que cuando soy rico y pongo mi confianza en lo que tengo, tiendo a no ver a mi hermano. Y aquí está la segunda enseñanza del Evangelio de Lucas muy fuerte al respecto en la parábola de Lázaro y el rico, en Lucas 16 del 19 al 31. El rico banquetea espléndidamente y tiene a Lázaro que la pasa muy mal al pie de su puerta y simplemente no lo ve. No le importa, para él es una realidad que no cuenta, ¿no? Y por eso, cuando mueren, el rico no va al seno de Abraham, va al lugar del castigo, a la Gehenna, y Lázaro, recordemos que Lázaro significa el Atzara, Dios me ayuda, Dios ayuda, Lázaro sí va al encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro, cuyo nombre significa mi confianza está puesta en Dios, ha puesto su confianza en Dios, mientras que el rico pensó solamente en sí mismo, ¿no? Lo mismo ocurre con otros criterios, no solamente con el dinero. Las bienaventuranzas también nos recuerdan el tema de la fama, ¿no? Lo que ocurre con la fama, ¿no? Hay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, cuando los pongan su corazón en que la gente piense bien de ustedes, porque del mismo modo trataron a los falsos profetas. Pero por eso bienaventurados aquellos que son perseguidos, porque esos son los que realmente pueden vivir el gozo. Cuando se vive de esta vida, ¿no? Que confía solamente en Dios, se hace realidad pues esta palabra del Evangelio, ¿no? Alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Queridos amigos, entonces este Evangelio que nos invita a recordar los dos caminos nos presenta pues un recordatorio, ¿no? De cómo en nuestra vida estamos llamados siempre a escoger. Nuestra libertad, sin embargo, no está hecha de modo indiferente para elegir entre el bien y el mal. Hemos sido llamados a escoger el bien, a escoger ese bien que nos va a dar la salvación eterna. Por eso, en la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo dice: si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de los hombres. Nuestra esperanza en Cristo se remonta hasta la eternidad, hasta la resurrección, hasta la gloria. Y por eso, pues, tenemos siempre que examinarnos y ver hasta qué punto hemos puesto nuestro corazón en las cosas, en los criterios humanos, solamente en las ayudas humanas, para volver a poner toda nuestra confianza en Dios. Que Dios los bendiga.